Seguramente en tus redes sociales desde que salió iOS 18 has visto publicaciones como estas criticando el diseño de la aplicación de fotos en iOS 18, pero no te preocupes, en este video te estaré enseñando cómo tenerla y hacerla prácticamente igual que iOS 17. Así que comencemos. Comencemos hablando primero sobre cómo era esta aplicación en iOS 17 y cómo es ahora en iOS 18. Como puedes ver en iOS 17, cuando abrías la aplicación de forma predeterminada, veías esta parte de tus álbumes recientes, por ejemplo cualquier otro álbum que tengas guardado en tu galería, y entonces en la parte inferior tenías acceso a la librería, a una pestaña de para ti, donde tenías las fotos como recomendadas para ese día, para que pudieras revisitarlas, entonces la parte de álbumes y entonces también finalmente la parte de búsqueda en la parte inferior. Ahora en iOS 18 de forma predeterminada, la aplicación de fotos ahora tiene en la parte superior tu librería con todas tus fotos, y entonces de forma predeterminada tiene unas diferentes áreas donde tienen los días recientes, los álbumes, etcétera, y un sinnúmero de opciones aquí abajo que realmente puede ser un poco abrumador una vez lo abres por primera vez en la aplicación de fotos de tu iPhone. Seguramente debes de recordar que anteriormente teníamos una pestañita para poder moverte entre los días, meses y también años. Pues esto lo tenemos aquí cuando subimos aquí en la parte de la librería, ya que tienes aquí la parte de años, meses y todos, y entonces el botoncito de la X para poder regresar a esta interfaz. Aunque realmente mi queja mayormente en esta aplicación es el botón de búsqueda, realmente está muy alto para poder utilizar el teléfono con una mano. Aquí me gustaba más en iOS 17. Sin embargo, luego de comparar estos diseños, ¿qué cosas podemos hacer en iOS 18 para mejorar esta aplicación y que se parezca un poquito más a cómo funcionaba iOS 17? En mi opinión, la queja principal de muchas personas serían todas estas categorías que Apple te tira de forma predeterminada. Yo te recomendaría que bajes prácticamente hasta el final y veas aquí la parte de personalizar y reordenar, y que apagues todas estas alternativas. Una vez más, yo no te recomendaría que lo apagues todo, pero yo creo que muchas personas preferirían que tenga todo esto apagado y que regresemos prácticamente a una interfaz más similar a la de iOS 17, donde tienes tu librería de fotos aquí en la parte superior. Sin embargo, algo que también puedes hacer para mejorar esta experiencia y que se parezca más a iOS 17 es apretar aquí la parte del botoncito de las flechas, que te permite entonces cambiar cómo es que se ve esta aplicación. Lo más importante que tienes que hacer aquí es ir a la parte de opciones de visualización y ahora acercarte un poquito más para que tengas una interfaz que se parece más a iOS 17 en este sistema que tiene aquí 3 columnas, que era bastante similar a como era en iOS 17. Ahora bien, este problema no resuelve la parte de búsqueda, como quiera está en la parte superior, así que eso es algo que no podemos cambiar ni regresar a iOS 17, pero que también te recomendaría que no tengas esta interfaz tan limpia, sino que traigas algunos elementos que existían anteriormente en iOS 17, como la parte de fotos favoritas y otras áreas importantes. Vamos aquí a la parte de personalizar y reordenar, y lo que te diría que actives sería la parte de colecciones destacadas, donde entonces vas a poder seleccionar cuáles serían esas colecciones o ese grupo de imágenes que quieres tener aquí fijado en la parte inferior. Aquí, como puedes ver, de forma predeterminada viene con la parte de favoritos, guardados recientemente, videos, para que puedas pues obviamente encontrar esas fotos rápidamente, como también la parte de capturas, pero debes de recordar que te puedes seguir moviendo aquí hacia el lado para encontrar otras colecciones de estas imágenes en tu dispositivo, pero también puedes tocar aquí esta flechita para poder verlas aquí un poquito más grande, aunque también puedes ir aquí e ir a la parte de modificar para poder activar o desactivar diferentes áreas que quizás son menos importantes o más importantes para ti. Yo diría que por lo menos tenga la parte de favoritos, guardados recientemente, video y captura. Quizás puedes quitar la parte de viajes si no quieres tener esta sección, la parte de los selfies. Una vez más, aquí puedes añadir las partes que realmente sean más importantes para ti, como quizás la parte de tipo de contenido, quizás la parte de fotos eliminadas para que puedas ir rápidamente a esa área. Y como puedes ver, vas a seguir encontrando esas áreas aquí en la parte lateral de esta aplicación, aunque también puedes ir aquí a la parte de modificar y cambiar el orden. Así que si por ejemplo para ti la parte de por ejemplo las capturas es más importante que las guardados recientemente, pues puedes colocarlo aquí para que entonces te aparezca más rápidamente aquí en la interfaz. En fin, con este cambio ya hemos convertido la aplicación de iOS 18 en un poquito más al diseño de iOS 17, sin todos los elementos que habíamos visto anteriormente. Esta interfaz sin duda alguna es más reducida para que obviamente pues puedas encontrar
esas fotos rápidamente y que tengas acceso a la librería de tus fotos, como también a estas colecciones o estas áreas importantes para ti o que realmente valga la pena tener acceso rápidamente, como la parte de favoritas, capturas y más. Así que por lo menos de esta manera ya hemos arreglado bastante cómo es que funciona esta aplicación. Ahora bien, aunque hemos llegado a un diseño bastante similar a iOS 17, considerando las limitaciones que obviamente pues Apple ha colocado en la forma de personalizar esta aplicación, como quiera te recomendaría algunas funciones de iOS 18 para que le puedas sacar el máximo a la aplicación de fotos, que considero que sin duda algunas son bastante buenas. Lo que te recomendaría es ir aquí a la parte de personalizar, en la parte de tipo de contenido, ya que Apple ha añadido una categoría bastante abarcadora del tipo de contenido, donde puedes encontrar un sinnúmero de fotos para poder encontrar esa foto que estás buscando. Ahí, como puedes ver, puedes filtrar en la parte de cámara rápida, cámara lenta, fotos capturadas en ráfaga, grabaciones de pantalla. En fin, vas a poder utilizar esta parte del tipo de contenido para poder filtrar mucho mejor tu galería de fotos para que puedas encontrar eso que estás buscando. También te recomendaría que vayas aquí otra vez a la parte de personalizar y vayas a la parte de otros elementos, porque una vez más Apple ha añadido un sinnúmero de opciones para poder seguir filtrando y poder seguir encontrando con mayor facilidad esa foto que estás buscando, como por ejemplo códigos QR, fotos donde aparezca como escritura en mano, algunos recibos, fotos que hayas visto recientemente, fotos que has visto que han modificado recientemente. Así que Apple realmente está haciendo un buen trabajo a la hora de filtrar esas fotos para que puedas encontrarlas rápidamente. Un detalle bien importante es que ahora con iOS 18.2 vas a poder borrar el historial de las fotos que has visto recientemente, algo que será bastante útil para que nadie pueda saber cuáles fotos estás revisitando. Así que ten eso en consideración. Puedes tocar aquí el botoncito de menú para poder entonces eliminar todo de este álbum, y una vez más no se estarán borrando las fotos, sino que se estarán borrando ese historial de las fotos que has visto recientemente, para que esto esté vacío y nadie se entere cuáles fotos realmente son las que has visto recientemente. Y por último, otra función de iOS 18 que considero que debes activar es yendo aquí a la parte de tu perfil, donde está como tu foto de perfil en la parte superior, y vas a bajar prácticamente hasta el final para poder desactivar el álbum oculto. Así que activando esto, pues obviamente tu álbum de fotos ocultas, esas fotos bastante privadas, no aparecerán en esta vista preliminar de la aplicación de fotos. Así que asegúrate de activar esto para que tengas un poquito más de privacidad a la hora de, por ejemplo, enseñarle tu teléfono a otra persona. Y con ese último detalle te he enseñado cómo puedes mejorar la experiencia de la aplicación de fotos en iOS 18. Apple poco a poco ha traído algunas mejoras, pero realmente nada drástico como lo que vimos con este rediseño de la aplicación de fotos en iOS 18. Obviamente hay un grupo de personas que quisieran volver al diseño pasado de iOS 17. Espero que con este video puedan mejorar un poquito más la experiencia y puedas sacarle el máximo a este diseño, pero también conservando algunos de los elementos pasados de la aplicación de fotos. Ya veremos qué estará pasando. La primera beta de iOS 18.3 ya llegó y realmente, por lo menos por ahora, no ha traído ningún cambio drástico a la aplicación de fotos. Ya veremos si en las próximas semanas y quizás el próximo mes estaremos viendo quizás algunos cambios más a esta aplicación de fotos, o quizás Apple nos hará esperar hasta iOS 19 para poder ver otro cambio, o quizás la opción de poder regresar al diseño pasado. Apple no suele ser una compañía que le gusta regresar al pasado, así que ya veremos qué estará pasando con este diseño de la aplicación de fotos, que ha sido algo bastante controversial. Pero bueno, ahora sí hemos llegado al final de este video. Déjame saber qué te pareció, si te funcionó, si tienes alguna otra sugerencia para poder mejorar este diseño de la aplicación de fotos, déjamelo saber acá abajo también. Y si eres del grupo que prefiere este diseño, o si eres del grupo que prefiere la aplicación de fotos de iOS 17, déjamelo saber también acá abajo en la sección de los comentarios. Gracias por ver. Si este video te funcionó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.